y pidamos al Señor que nos enseñe hoy desde su palabra. Padre, estamos muy agradecidos por tu participación en nuestras vidas. Señor, por ver los hermosos frutos que produces a través del Ministerio de Refugio para Mujeres, por ver los hermosos frutos que produces en otras áreas de nuestra iglesia y nuestras vidas en la iglesia. Señor, qué honor es poder ver eso. Qué alentador es eso y te pedimos mucho más, Señor. Queremos ser una iglesia que produzca frutos. Queremos ser una iglesia, Señor, donde tu mano en el trabajo sea evidente. Y por eso, Señor, te pedimos por eso. Señor, que tu mano esté obrando en nosotros hoy, que obres en nuestras mentes y corazones y que nos transformes a la imagen de Cristo para que podamos ser más eficaces aquí en tu reino y en amarnos unos a otros, en amar a los que nos rodean, en amar a los que nos pones en nuestro camino. Señor Dios, eres nuestro Maestro, tú nos has dado el Espíritu Santo y te pedimos que por tu Espíritu dentro de nosotros, Dios, que conectes tus palabras con nuestra mente y corazones, que nos enseñes, que nos muestres lo que significan estas palabras y nos animes, que nos des las herramientas, que nos des el equipamiento que necesitamos de tu palabra hoy. Padre, nuevamente, mi corazón está pesadumbrado por los cristianos que están siendo asesinados en Siria. Te pido, Dios, que les dé fuerzas y les ayude a mantenerse firmes y a proclamar tu nombre incluso ante la muerte. Te pido, Señor, que recuerden las palabras que les enseñaste con el aliento de tu palabra. Señor, oro también por la iglesia en general que está siendo perseguida en todo el mundo, Señor, para que todos se mantengan firmes en tu palabra, sabiendo que los amas con un amor perfecto y que eres la respuesta a sus necesidades. Eres la respuesta a su pecado, todas esas cosas. Señor, también oro por los niños de hoy, Señor, también. Mientras se les enseña arriba en este momento, te pedimos que a ellos también se les enseñe lo que necesitan para que puedan mantenerse firmes el resto de sus vidas, que puedan mantenerse firmes en su relación contigo y que sepan que eres un Dios que los ama con amor perfecto y que eres un Dios que los amas con infinita sabiduría y quieres darles lo que necesiten. Y por eso, Señor, te pedimos ese equipamiento. Gracias, Dios, por los voluntarios que tenemos. Y te pedimos, Señor, que levantes más voluntarios para servir en ese ministerio. Señor, oramos todo en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén. Génesis 2, 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mi abuelo, por parte de mi padre, el nombre de mi abuelo era Winton Riley Miller. Lo llamamos Pap. Pap era en parte montañés de Virginia Occidental, era en parte Cherokee y era una mezcla de cualquier otra cosa que no sabemos. Era un niño grande de unos 6 pies, era fornido, tenía hombros muy anchos. Desde que lo conocí antes de que falleciera, siempre tenía un corte de pelo plano. En 1943, cuando mi papá tenía 15 años, estaba jugando al billar con su hermano Vernon en Cumberland, Maryland. Habían venido del viejo país de Virginia Occidental para buscar trabajo en Cumberland en el ferrocarril. Y después de jugar al billar, mi pap y mi tío abuelo Vernon salieron del salón de billar y se dirigieron a la acera. Y mi pap instantáneamente notó a una hermosa joven con cabello largo y rojo caminando por el otro lado de la calle con su hermana. Y mi pap, sin pausa, y lleno de certeza, se volvió hacia su hermano y le dijo, me voy a casar con esa chica. Él supo al instante que ella era para él.
Luego mi pap le gritó algo coqueto y ella le gritó algo atrevido. Y Wynton Riley y Betty Jane se casaron poco después de eso. Esta es una foto de ellos en su 40 aniversario. Mi pap lo supo al instante. En el pasaje de hoy vemos una respuesta similar, sin pausa, llena de certeza, por parte de Adán, que supo al instante que esta era la que Dios había creado para él. Génesis 2:23 dice, al fin, exclamó el hombre. Entonces, ¿cómo surge esta historia de amor? ¿Cómo comienza esta relación? En Génesis capítulo 2:7 vimos que Dios formó de la tierra, del polvo, y luego sopló vida en él, formó al hombre de la tierra. Repito, de la semana pasada, suciedad o polvo son un símbolo de humildad. El polvo como una expresión de la dependencia humana de Dios para el aliento y la misericordia divina. Ahora, hay un par de cosas interesantes en el pasaje que quiero señalar. Desde el principio, eso da forma a nuestra perspectiva de lo que está sucediendo aquí en el texto, y la primera está en la primera línea en el versículo 18. Si notan, en el capítulo 2:18, que la primera línea, después el Señor Dios dijo, es casi idéntico a la línea inicial de cada día de la creación de Génesis capítulo 1. Vemos en el versículo 1:3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, todo comienza con después Dios dijo. Pero en el capítulo 2:18 es una frase casi idéntica, con la excepción de agradar la palabra Yahweh al nombre de Dios. Y esta redacción idéntica es significativa porque muestra la intencionalidad de Dios de que estos actos de creación, el acto de creación que involucra a la mujer, están en la escala de los actos de la creación del relato de la creación en Génesis 1:1 al 2:4. Y que esto fue intencional de Dios. La intencionalidad de Dios de esto se expresa en los verbos que se usan para describir lo que Dios hizo, cómo Dios interactuó, cómo interactuó Yahweh Elohim. Y si miras la siguiente diapositiva, los verbos que se usan en el versículo 18 dice el Señor Dios dijo, versículo 19 el Señor Dios formó, versículo 21 el Señor Dios causó, el Señor Dios tomó, el Señor Dios cerró, versículo 22 el Señor Dios hizo, el Señor Dios la trajo. Entonces tenemos estos verbos que son muy intencionales. Este es el diseño de Dios y todo esto es el diseño de Dios desde el principio. Ahora, la segunda característica clave que pretende dar forma a nuestra percepción de lo que sucede en estos versículos es la inclusión del nombre Señor o Yahweh que vemos en la línea inicial nuevamente. Y este nombre Yahweh, como nombre, nos dice que esta sección está en las Escrituras, es parte de Dios estableciendo una relación de pacto entre el hombre y la mujer y Dios. Que Dios tiene la intención de que ellos tengan una relación de pacto con Él y Dios está sentando las bases en esto y la relación que Él diseña, la relación que Él crea es parte de eso. Como discutimos la semana pasada, Yahweh es el nombre del pacto y Dios nos dio una autodefinición de lo que Yahweh significa en Éxodo 34, 6 y 7, donde dice, Él es el Dios de la compasión y la misericordia, que es lento para la ira y está lleno de amor y fidelidad inagotables, y que prodiga amor inagotable a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces el pasaje de hoy también trata sobre la relación de pacto de Dios entre Yahweh Elohim y el hombre y la mujer que Él crea. Y la intención de Dios en esto es que haya unidad entre la creación de Dios y el hombre. La creación de Dios, y habría una unidad, de esta manera habría unidad entre los humanos que Él creó, que tendrían una relación de pacto que reflejaría la relación de pacto con Dios que vemos. Entonces veamos qué dice Dios sobre el hombre en Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo acerca del hombre, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda adecuada para él. Ahora bien, debemos entender esta afirmación. No es bueno en contexto
La palabra hebrea para bueno, repito, es tov, y significa algo así como excepcionalmente funcional, deseable. La palabra hebrea para bien tiene más que ver con función y utilidad que cualquier otra cosa. Entonces, en el contexto, Dios les dice a los hombres y mujeres humanos en Génesis 1:27 que sean fructíferos y se multipliquen y llenen la tierra como portadores de imagen y que la gobiernen. Tiene sentido entonces que el Señor Dios diga que no es bueno, que no es funcional que el hombre esté solo, porque si el hombre está solo, ¿cómo podría el hombre ser fructífero y multiplicarse y llenar la tierra de portadores de imágenes y gobernarla? Ser fructífero y multiplicarse, reproducirse sería imposible. Pero es que a todo lo que se aplica el significado noveno no funcional de los mandamientos que fueron dados por el Señor en Génesis 1, 26, 28. Si miras Génesis 1, 26 al 28, dice, entonces Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Así que hay tres instrucciones aquí, tres mandamientos que se les dieron. Eran reinar sobre la creación, ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra como portadores de su imagen y gobernar la tierra. Esas tres cosas. Con esas tres instrucciones, los portadores masculinos y femeninos de la imagen se unificaron en su propósito. Juntos estaban dando esas instrucciones, ese propósito, y que también era traer unidad entre ellos, que era por diseño de Dios. Entonces esta redacción no es bueno, es decir, no es funcional para el hombre estar solo, se aplica a los tres. Solo para aclarar el plan de Dios, lo que pretendía lograr la funcionalidad del hombre y la mujer que Dios creó era que fueran e hicieran esto juntos. Génesis 2:18 dice, le haré una ayuda que sea adecuada para él. Así que vamos a definir lo que significa ayudante adecuada para él. Si nos fijamos en varias traducciones, esta frase se ve así. La Nueva Traducción Viviente, una ayuda ideal para él. La NBI, una ayuda adecuada para él. La Nueva King James, una ayudante comparable a él. La versión King James, una ayuda idónea para él. La Nueva Traducción al Inglés, una compañera para el que le corresponde. La ESV, una ayuda adecuada para él y en general. Así que mencioné esto antes, en general, cuando ves múltiples traducciones con baja concordancia en la redacción, generalmente indica que hay una palabra hebrea o un concepto hebreo que es difícil de expresar con nuestro idioma inglés. La frase hebrea aquí es la frase Ezer Netto. Dos palabras juntas, y solo con estas dos palabras juntas podemos empezar a ver la intención de lo que Dios iba a crear. Ezer a menudo se traduce como ayuda o ayudante, y desde una comprensión occidental de la palabra ayuda o ayudante, esto crea algunos problemas. Personalmente creo que la palabra ayudante precarga negativamente la interpretación con la idea de un papel subordinado, como en el libro El pequeño ayudante de cocina de mamá, que describe a un niño que quiere ayudar a cocinar. Ser ayudante como rol subordinado no es consistente en la interpretación con cómo el Antiguo Testamento usa la palabra. De las 21 veces que esta palabra Ezer se usa en el Antiguo Testamento, 16 veces la palabra Ezer se usa para describir a Dios. Dos ejemplos de eso son Éxodo 18:4. Es Moisés cuando le pone nombre a su hijo. Su segundo hijo se llama Eliezer. Eliezer, mi Dios es mi ayuda. Porque Moisés había dicho que el Dios de mis antepasados era mi ayuda. Él me rescató de la espada del faraón. Y noten aquí el contexto de este versículo. Es un contexto de liberación. Liberación es ser un ayudante que entrega, que libera.
Salmos 75 dice, pero yo soy pobre y necesitado. ¿Alguien se identifica con eso? Es uno de mis versículos favoritos. Pero yo soy pobre y necesitado. Por favor, apúrate en mi ayuda, oh Dios. Ezer, tú eres mi ayuda, mi Salvador, oh Señor, no te demores. Entonces la palabra Ezer se usa para describir a Dios satisfaciendo una necesidad que el hombre no puede satisfacer. Dios haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo la mayor parte del tiempo. Usando a Dios de esas 16 veces es un papel de liberación. Ezer como ayudante en el Antiguo Testamento claramente no es un papel subordinado en la forma en que podemos pensar en ello según nuestra comprensión occidental de la palabra ayudante. Déjenme decirles esto. Tengan en cuenta que desde la perspectiva del rey, el que sirve a otro tiene mayor posición. El que sirve a otro tiene mayor posición. Así que déjenme darles una definición de lo que creo que la palabra ayudante significa aquí en el texto. Ese es el que hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. El que satisface nuestras necesidades que no podemos satisfacer por nosotros mismos. La nueva traducción de inglés de la Biblia dice, en este contexto la palabra ese parece expresar la idea de un compañero indispensable. Un compañero indispensable. Una de las formas en que los rabinos enseñan esta idea o este pensamiento, esta frase Ezer Kenegdo, es una imagen de dos tableros apoyados uno contra el otro, sosteniéndose. Tableros diferentes, sí, pero perfectamente complementarios. Quita uno y cae el otro. Quita uno y cae el otro. Diferentes, pero complementarios. Esa es la primera palabra, Ezer. La segunda palabra es kenegdo. La nota bíblica NIT define kenegdo de esta manera. Dice, la expresión hebrea kenegdo literalmente significa según lo opuesto a él. Según lo opuesto a él, la raíz de la palabra indica dos personas cara a cara opuestas entre sí. Lo que significa que la forma y la naturaleza del hombre coinciden con la forma y la naturaleza de la mujer y ella lo refleja, lo complementa y juntos se corresponden. Ahora regresemos a Génesis 2:18 y el Señor dijo, voy a hacer, le haré ayuda que sea perfecta para él. ¿Cómo va a crear o hacer el Señor a esta compañera indispensable? La compañera del hombre es el kenegdo. El versículo 19 comienza este proceso y parece que según el texto aquí, el versículo 19 parece cambiar de tema y comenzar a hablar de la creación de los animales en lugar de la creación de esta compañera indispensable. Pero esto todavía es parte de cómo Dios va a crear a la mujer. Conduce a eso. Dice que Dios formó a todos los animales de la tierra. Cuando yo era niño, me divertía mucho jugando en la tierra. Hay una pequeña parte de mí que todavía se deleita en eso. Cuando era niño, tomaba mis autos Matchbox y hacía caminos y túneles, construía fuertes con barro, mis amigos y yo con tierra, mis amigos y yo podíamos jugar o jugar en castillos, sea lo que sea, e imagino aquí toda la diversión y la alegría que Dios tuvo al crear a los animales de la tierra. Piensen en eso, cuántos animales diferentes hay. Dios los creó del polvo de la tierra, dice. Sabes, este es un lugar donde podemos involucrarnos en el texto con nuestra imaginación porque nos da detalles sobre cómo sucedió, cómo se vio. Una de las formas en que lo imagino es solo mi propia imaginación. Me gusta imaginarme a Dios aquí como un escultor junto a un montón gigante de tierra y luego Dios mezcla un poco de agua con esa tierra y hace arcilla y luego Dios simplemente se divierte creando todos los animales. Veo arcilla húmeda y barro volando por todas partes. Imagino a Dios formando una jirafa a gran escala con arcilla, formando ese cuello largo con ese tipo de cara extraña que creo que Dios habría necesitado un andamio para hacer eso. O a Dios tallando delicadamente un pequeño colibrí y luego descubriendo cómo hacer que esas alas se agiten tan rápido como Él lo hace.
Imagino a Dios formando el águila majestuosa de arcilla, sabiendo que el profeta Isaías, cuyo nombre significa salvación, el profeta Isaías se inspiraría en esa magnífica creación voladora y él escribiría en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán alas como las águilas. Me imagino a Dios esculpiendo al león con su melena fluida y sus ojos penetrantes. Y me pregunto si Dios, cuando esculpió al león, lloró, sabiendo que el león de Judá, su hijo Jesús, sería rechazado y asesinado. Entonces Dios formó a los animales de la tierra y les dio vida, y luego dice en el versículo 19 que luego Dios trajo los animales que formó al hombre para ver cómo los llamaría. Como hablamos la semana pasada, un nombre en hebreo se asigna por su definición, es lo que son. Se basan en lo que hacen, cómo se comportan. Por ejemplo, uno de los animales limpios que se describen de Deuteronomio 14:5, en hebreo es la palabra zemer, Z-E-M-E-R. Y esta palabra zemer tiene muchas raíces que definen lo que hacían los animales. Una raíz significa cantar, hacer música o alabar. Es interesante porque comparte la misma raíz que la palabra salmo en hebreo. Entonces, tal vez este animal tenía un llamado particularmente melódico. Otra raíz significativa es podar o cortar, y otra raíz implica que sus pies tocan ligeramente el suelo. Así que tal vez este animal con un llamado melódico que poda arbustos o pastos salta mucho. No hay certeza de qué es o era este animal. Todas las traducciones al inglés son meras conjeturas fundamentadas basadas en cuáles eran las raíces de las palabras. Algunas se traducen como cabra salvaje, otras como gacela, otras como rabbit. Algunos incluso sugieren que era un animal extinto. Pero el punto es que el hombre, cuando Dios le trajo los animales para que le pusiera nombre, los nombres de los animales se basaban en lo que hacían los animales, en función de su comportamiento. Lo sabemos por cómo se construye el idioma hebreo. Y este proceso de nombramiento habría incluido a la serpiente también. La serpiente de la que hablaremos la próxima semana. La serpiente, pueden estudiar esto por su cuenta. La raíz para serpiente son súper intrigantes. Llegaremos a eso la próxima semana, pero volviendo al proceso de nombramiento, imagínense usando nuestros estándares de tiempo hoy. ¿Cuánto tiempo le habría tomado a Adán observar, a aprender los comportamientos y luego crear una palabra que describa todo eso para que cada ave y cada animal en la creación? ¿Cuánto tiempo habría tomado? Bueno, no lo sabemos. Quiero decir, él tenía inteligencia superior, sí, por supuesto. Fue antes del otoño, aproximadamente semanas, meses, lo que sea, pero al final de la temporada de nombrar a los animales, por mucho que duró el versículo 20, dice, pero todavía no había ninguna ayuda adecuada para él. Al final de esa temporada de nombres es cuando se hace esta frase, esta pequeña sección de la creación de los animales como parte de la preparación de la anticipación por la creación magnífica de la mujer que Dios iba a traer para el hombre. Piensen en anticipación, en emoción, como una revelación de género para los padres y abuelos que están esperando un nuevo bebé. Hay una anticipación y esta emoción es parte de eso. Parece que Dios quería que el hombre, y quería que nosotros como lectores experimentáramos este proceso de eliminación como parte de una revelación de la creación de la mujer, lo que significa que ninguno de los animales era la ayuda adecuada para el hombre. Ninguno. Significaba para Adán y significaba que en ese momento la ayuda adecuada para él que el hombre necesitaba aún no había sido creada. ¿Pero qué debía hacer el hombre? ¿Cómo debía responder Adán? Podría ser como él mismo, Yahweh Elohim, y formar la compañera que necesitaba de arcilla. E incluso si pudiera darle forma, ¿habría podido infundirle aliento de vida? ¿Habría sabido realmente lo que necesitaba? No. Solo Dios, el Creador, sabía lo que Adán necesitaba.
No había nada que el hombre pudiera hacer para resolver esto, ni una sola cosa, excepto confiar en la historia que todavía se estaba escribiendo y confiar en la persona que lo estaba escribiendo. Para que confíe en la historia que todavía se estaba escribiendo y confiar en la persona que la estaba escribiendo o quién estaba escribiendo esa historia. El Creador, Yahweh Elohim, a quien conocemos como compasivo y misericordioso, lleno de amor inagotable, que prodiga amor a 1000 generaciones, que es perdonador. Yahweh Elohim es el Elohim, Dios supremo de supremo sabiduría, el supremo creador. Entonces, por definición, su nombre, Yahweh Elohim, proveerá para el hombre lo que el hombre no puede proveer para sí mismo. El perfecto es el conecto que Adán necesitaba. Adán necesitaba estar quieto y esperar. Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor, Yahweh. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Miren, sé que hay historias en sus vidas que se están escribiendo hoy. Permanezcan quietos en la presencia del Señor y esperen pacientemente a que Él actúe. Entonces lo que tenemos aquí es al Señor Yahweh, que la Biblia nos ha descrito 15 veces diferentes como Ezer. Tenemos a Yahweh, un Ezer creando otro Ezer. No te lo pierdas. Yahweh Ezer creando otro Ezer para el hombre. Los versículos 21 y 22 nos dan los detalles de cómo esta creación del hombre Ezer Kenegdo sucede. Dice, entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Esta palabra que se usa para sueño profundo aquí en hebreo es la palabra tardamá y se usa en otras partes del Antiguo Testamento para indicar un sueño inducido por Dios que viene con una visión o un sueño o sirve como preparación para un cambio importante. Piensen en Abraham cuando se quedó dormido, cuando Dios trajo la olla encendida y la antorcha de fuego. Esa visión, esa es la misma palabra que se usa, esa es la misma palabra que usa cuando David y uno de sus hombres poderosos se colaron en el campamento de Saúl y Saúl estaba en un sueño profundo inducido por Dios, ¿verdad? Es la misma palabra. Hay otra en las notas del sermón que puedes ver. Mientras el hombre está en un sueño profundo inducido por Dios, el pasaje dice que Yahweh tomó una de las costillas del hombre. Ahora, la palabra costilla se usa en la mayoría de nuestras Biblias en inglés, y yo personalmente creo que eso es tradición y no traducción. Explicaré por qué. La palabra hebrea es tsela, T-S-E-L-A, y nunca se usa en el Antiguo Testamento en ninguna parte para costilla. Tsela más bien es una palabra arquitectónica. Es una palabra que define una estructura y que identifica una parte de una estructura o a un lado de una estructura. Por ejemplo, Sela se utiliza para describir el lado del arca de la alianza en Éxodo 25, 2 y 14. Este es Dios dando instrucciones sobre cómo se debe hacer el arca del pacto. Dice, funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos a cada lado, Sela. Versículo 14, mete las varas por los anillos que están a los costados, Sela, del arca para llevarla. Otros lugares en el Antiguo Testamento se usa para describir el lado del templo de Salomón, el lado del templo de Ezequiel, el lado de una montaña, el lado de un río. Entonces aquí en Génesis 2:21 se usa para describir el costado del hombre, no específicamente su costilla. Así se lee en hebreo. El Señor Dios tomó un lado y cerró la carne por un lado. Un lado. Esto significa que contrariamente a la creencia popular, las mujeres no están hechas de azúcar, especia y todo lo bueno. Están hechas del lado del hombre. Sé que muchos de nosotros estamos decepcionados, ¿verdad? No hay ninguna indicación en el texto de cuánto del lado se tomó, aparte de que dice
un lado. Me imagino esto más como hacer dos de uno, lo cual creo que es consistente con los versículos 23 y 24. Te los mostraré en un minuto. Al final del versículo 22 vemos el mismo lenguaje que se usó para describir a Dios trayendo a los animales a Adán para darles nombre. Vemos ese mismo lenguaje usado donde Dios trajo su creación, la hizo y conectó a Adán para que la vea. Entonces Dios trae a esta mujer creada al hombre y yo nuevamente imagino esto como una escultura arrancando el velo de la creación y hay esta gran revelación para Adán de lo que Dios creó para ella. El versículo 23 dice, al fin, exclamó el hombre, esta es la respuesta inmediata de Adán. Sin pausa, con gran certeza, dice Adán, al fin. Finalmente, sabemos que ella es la creada para él. Él lo sabe. Que ella es la Ezer Kenegdo que él necesitaba, la adecuada para él. Al fin, finalmente, probablemente lleva alguna referencia a lo larga temporada de nombramiento en la que Adán al final de esto no fue capaz de identificar una ayuda adecuada para él. Creo que también captura y tal vez pinta una imagen de la emoción de esto. No dice que Adán estaba desesperado porque no había una ayuda adecuada para él, pero me imagino lo que estaba sintiendo y no identificaba una ayuda adecuada para él. Me imagino que cambiando tal vez de desesperación a exuberancia, porque Dios le había provisto la compañera indispensable que necesitaba. Lo que podía hacer por él, lo que él no podía hacer por sí mismo, la que lo reflejaba y complementaba a la perfección. Adán continúa describiéndola con su entusiasmo en el versículo 23 y usa un lenguaje realmente único para describir la Ezer Kenegdo aquí. Dice, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Estas palabras no son solo una referencia al Ezer viniendo de su costado, siendo un hueso y carne. También son palabras que se usan en el resto del Antiguo Testamento. Busquen esto para identificar familia y parentesco. Génesis 29:14 vemos esto como dice, seguramente eres mi hueso y mi carne. Bien, el mismo orden de palabras, y esto sucede en todo el Antiguo Testamento, hueso y carne. Esto identifica la familia, identifica una unidad familiar, representa un vínculo familiar relacional profundo, representa unidad, representa unicidad, identidad compartida, origen compartido, pertenencia compartida. Entonces, en la mente de Adán, la mujer que ve es familia. Son una unidad familiar y comparten identidad y pertenencia y son uno. Este fue el diseño de Dios para la unidad y la unicidad en su creación. Entonces Adán dice acerca de ella en el versículo 23 será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La palabra hebrea para hombre es ish. La palabra para mujer es isha. Ish, la raíz de la palabra significa fuerza y existencia. Literalmente significa isha, contraparte femenina del hombre. Fíjense aquí que mujer no es su nombre. Ese no es su nombre. Así la llamó Adán como si estuviera llamando, creando nombres que reflejaran lo que hacían los animales, cuál era su propósito, así era su identidad, así era su comportamiento. Y aquí instantáneamente reconoce que ella es lo que él necesitaba. Reconoce eso inmediatamente. Reconoce cómo Dios la creó. Es la contraparte, ella es la que le corresponderá. El versículo 24 dice, explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se unen en uno. Esa frase, esto explica por qué me encanta cuando veo esta frase en la Biblia, porque es súper útil. Cuando la ves, presta atención en otras áreas. El hebreo aquí es más parecido a por esta razón. Es por esta razón. Tradicionalmente, otras traducciones dirían por tanto, algo así. Pero la intención aquí es dar claridad sobre la acción que se deriva del argumento anterior. El argumento anterior fue que Adán reconoció inmediatamente que ella era para él, que ella era la creación, la Ezer Kenegdo
que no estaba disponible antes, pero que Dios la había creado específicamente para el hombre. Y Él reconoce eso y por eso, es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se unen en uno solo. La palabra que se traduce aquí es unir, es una combinación de aferrarse o adherirse o unirse estrechamente, y todo eso está en un sentido positivo. ¿Y cómo sucede esta unión? Esta unidad es la que los dos lados se juntan y se convierten en una sola carne. El lado que fue tomado de Adán para crear a la mujer y el lado que quedó de Adán se unen para convertirse en una sola carne, una sola carne unificada. El versículo 25 luego usa la frase desnudos, pero no sintieron vergüenza. En el contexto aquí, desnudo significa inocencia o integridad o ambas. Significa que no hay miedo a la explotación, no hay sensación de vulnerabilidad. Más sobre esto la próxima semana cuando veamos el capítulo 3, pero en este versículo captura tanto la relación vertical donde se creó la unidad con Dios en el relato, la relación vertical, la unidad, y captura la unidad horizontal, la relación horizontal entre el hombre y la mujer. Y esta hermosa unidad entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, es parte del diseño de Dios. Así es como Dios quiso que fuera. Él nos hizo de esa manera. Permítanme darles un par de conclusiones aquí. El panorama general es que el hombre durante un periodo de tiempo no tuvo una ayuda adecuada para él. No sé cuánto tiempo fue. Lo que podía satisfacer las necesidades que él no podía satisfacer. Adán no podía resolver eso por sí mismo, pero lo que podía hacer era confiar en la historia que se estaba escribiendo en su vida y confiar en el que estaba escribiendo la historia, Yahweh Elohim. Él tenía que esperar en el Señor. Cuando confió en la historia y confió en la persona que la escribía, el Señor Dios, en su infinito amor y en su infinita sabiduría, le trajo su Ezer Kenegdo, exactamente lo que necesitaba. Y entonces déjame preguntarte esto. ¿Hay alguna área de tu vida en la que necesites confiar en quien escribe la historia? ¿Hay alguna área de tu vida en la que necesites confiar en quien escribe tu historia? Se puede confiar en Él. Él es Yahweh, Elohim. Sabiduría infinita, amor infinito, compasivo, misericordioso, perdonador, de amor generoso. Miren, el diseño de Dios para los humanos era que tuvieran unidad con Él y que tuvieran unidad y unicidad con otros. Y permítanme decirles que ambos son imposibles sin Jesucristo. Jesús hace posible que tengamos unidad con Dios el Padre, que seamos uno con Él. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él para salvarnos de nuestros pecados, el Espíritu de Dios viene y vive dentro de nosotros y nos da esa unidad que no podemos tener de otra manera. No es casualidad eso. No es casualidad que el Espíritu Santo sea descrito como el ayudante en el Nuevo Testamento. Nos proporciona lo que no podemos hacer por nuestra cuenta. Nos da esa relación, lo hace posible entre nosotros y Dios el Padre. Pero Jesús también hace posible que tengamos el amor del Padre dentro de nosotros para que podamos amar como Dios nos diseñó, para que podamos tener esa unidad para que la que Dios nos diseñó entre los creyentes, pero sí, específicamente en este pasaje entre un hombre y una mujer en matrimonio. Es solo a través de Jesús. Sean 100% dependientes de Jesús. Sus matrimonios y sus relaciones sean 100% dependientes de Jesús en tu relación con Dios, porque así es como Dios la diseñó. Amén. Invito al equipo de oración a que vengan, cualquiera de los líderes que esté dispuesto a orar con nosotros. Hay un área en su vida en la que el equipo de oración, si los líderes podrían venir ahora, se los agradecería. Si hay alguna área en tu vida en la que sabes que no puedes resolver algo por tu cuenta,
en la que sabes que necesitas esperar a que Dios escriba el resto de la historia y quieres entregársela, encomendarle a eso a Él. Por favor, ven y ora por alguien. No te vayas hoy sin hacer eso. Nos encantaría orar con ustedes sobre eso. Así que líderes, cualquiera que quiera orar, por favor, vengan. Se los agradezco. To pray with you about that. So leaders, anybody that wants to pray, please come on up. I'd appreciate that. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por ser un Dios tan amoroso e infinito. Te damos gracias, Señor, por tu compasión y tu misericordia, y que desde ese lugar de quien eres creaste a Easer Connector para el hombre y luego para los demás. Este es tu brillo, esta es tu creación majestuosa. Dios, que tengamos tus ojos para ver, tus ojos para respetar, tus ojos para confiar. Tu palabra dice, Dios, que esperemos pacientemente, que tú actúes. Tú nos prometes que los que esperan en ti serán renovados, se levantarán con alas de águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no desmayarán. Así que, Padre, enséñanos a esperar. No nos decepcionarás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.